compañero, hermano, que es el doctor Fernando Buenabad, Violeta. Sí, Ernesto, y ya lo estamos viendo aquí en pantalla, Ernesto. Y pues queremos felicitarlo, Ernesto, además por esta condecoración que tuvo en Cuba, que ya ahorita le preguntaremos de inicio. La Unión de Periodistas de Cuba le entregó la máxima condecoración al doctor Fernando Buenabad y queremos, además de felicitarlo, que nos pueda compartir pues esto sobre qué trata esta condecoración. No me pongan en eso. Realmente me ruboriza un poco porque yo entiendo siempre los reconocimientos y los premios como un aliciente para reforzar compromisos, incluso como una magnífica oportunidad para la autocrítica, para, para saber que siempre lo que uno trabaja o lo que uno propone, en fin, las batallas en los campos en los que uno se ha comprometido, siempre necesitan perfeccionarse, mejorarse, etcétera. Así que este reconocimiento que yo agradezco enormemente al pueblo cubano y a sus representantes en la prensa, al propio presidente Miguel Díaz-Canel, siempre ratificando que se trata de renovar votos, renovar fortalezas, renovar compromisos y siempre levantando la voz por Cuba, ¿no? Contra todas las canalladas que el imperio comete contra ese pueblo desde hace demasiado tiempo. Para eso deben servir, creo yo, estos reconocimientos. Son también palestras como hoy, por ejemplo, que sirven para hacer alguna mención no solamente al trabajo, sino directamente a las tareas pendientes, ¿no? A decir la verdad sobre el pueblo cubano, a decir la verdad sobre las sanciones que son injustas, que son aberrantes, que son inhumanas, que son irracionales y tener pues siempre la conciencia clara de que el agradecimiento de puro corazón, bien que vale, pero no es suficiente. Hace falta convertirlo en eso, en batalla, en lucha. Así que yo les agradezco a ustedes que lo mencionen y que lo podamos compartir con amigos y amigas de la audiencia, que ojalá también toda vez que reciban o promuevan algún reconocimiento sea para eso mismo, para mejorar la batalla, ¿no? Gracias, Fernando, bienvenido. Sí, y felicidades, Fernando. Entrando en materia también sobre el tema, el Fondo Monetario Internacional. De pronto, como que en los últimos años dejó de tener un peso en términos mediáticos de los impactos que genera el Fondo Monetario Internacional en los países. Hubo décadas en donde pues se hablaba y se hicieron muchos análisis de cómo pues manejaba y controlaba las democracias a través del Fondo Monetario Internacional, de préstamos que se convierten en préstamos impagables y que sumen en la pobreza y en la deuda a cientos de países en el mundo entero. ¿Cómo estás viendo ahorita el papel? Porque claro, Argentina y con el presidente actual, con Milei, pues un nuevo préstamo y Milei lo anda cantando por todos lados como si fuera una extraordinaria decisión, y por eso nos vale mucho la pena esta propuesta que hacías, Fernando Buenabad, de abordar este tema, el Fondo Monetario Internacional y en esta amenaza a las democracias. Sí, sí, Ernesto, hay que decir, me parece que parte de este silencio, entre comillas, este aparente silencio de la figura y de la presencia del Fondo Monetario, también es una trampa mediática. No dejó de estar presente en casi ningún territorio de la patria grande y del Caribe. No dejó de hacer de las suyas el Fondo Monetario Internacional en muchos foros y de muchas maneras. Hay que decir que si bien ellos han sabido disfrazarse o hacerse invisibles durante algunos periodos para algunos países, en otros son la calamidad diaria, son el demonio de todos los días. El Fondo Monetario Internacional es un organismo de crédito
que aglutina a un montón de países interesados todos por comerciar con la pobreza, por comerciar con las necesidades de otros. No es ni con mucho un fondo caritativo, no es ni bajo ninguna definición un sistema de ayuda real para las economías, es simplemente una opresión política, opresión económica y también una opresión simbólica y cultural. Algunos países han tenido que acostumbrarse a dirimir su destino reciente, atrapados por las garras del Fondo Monetario Internacional. Bien dices, Ernesto, Argentina es un ejemplo brutal, es un ejemplo dolorosísimo de esto. Aquí en este país, una y otra vez, dicen algunos analistas, cada vez que fracasa un proyecto político, acude directamente al Fondo Monetario para inyectarse dólares, generalmente dólares muy sucios, sucios de avaricia, sucios de, mm, de todo género de alevosías y de trampas, para tratar de salvar las catástrofes en las que se meten algunos gobiernos que son, entre otras cosas, ladrones. Porque de lo que sí se sabe, lo que sí sabe el pueblo argentino es que una y otra vez los que han pedido préstamos al Fondo Monetario Internacional, lo que han hecho es fugar todo ese dinero y quedárselo. El más reciente escándalo, no el de Milei todavía, el anterior con Macri, eh, ese crédito que consiguieron por algo así del orden de 50.000 millones de dólares, se lo fugaron íntegramente. No quedó en este país ni para un semáforo, no quedó dinero ni para cambiar los foquitos de la Navidad, no, no, se fue íntegramente el dinero. El artífice de esto, el actual ministro Caputo, que fue artífice del anterior endeudamiento, hoy de nuevo es el paladín de esta negociación, dicen ellos, negociación con el Fondo Monetario para reactivar ahora un crédito que oscila por ahí de los 20.000 millones de dólares, y eso sumado ya te da una monstruosidad. De tal tamaño que hoy Argentina es el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Es el país que aglutina por ahí del 60 o 70% de los fondos del propio Fondo Monetario, ahora mismo ya radicados aquí en Argentina. Dicen, por lo menos dicen los papeles, que ya el dinero se trasladó a la Argentina, y dicen que ahora lo que harán con esos fondos, le llaman ellos, mira, si no hay que ser cínicos, si no hay que ser cretinos, le llaman fondos frescos. Y a esos fondos frescos dicen que se los usará ahora para pagar una parte de la deuda y otra para anda a saber qué rayos. No hay certeza, no hay programa, no hay explicación, no se sabe cuántos intereses se pagará sobre esto. Los datos, la operación que se hizo de manera inconsulta por decreto presidencial, llegó a la Cámara de Diputados simplemente para que algunos diputados serviles a este endeudamiento ratificaran el decreto presidencial, y se ganarán con esto una visita que ellos aprecian como si hubiese bajado el mismísimo, el mismísimo, bueno, alguno de los dioses del Olimpo, para no meterme en líos, hubiese bajado a la tierra y se hubiera hecho presente. Aquí estuvo, o está, ese dato no lo tengo, pero estuvo el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bassent, vino a, pues, santificar la entrega de estos recursos, vino a seguramente dar algunas instrucciones, a operar algunas indicaciones de Donald Trump sobre este préstamo, que desde luego no es una dádiva y que contiene y hace suponer que una larga serie de acuerdos perversos están inscritos en la letra chica de la carta del documento que avala el dicho empréstito, como dicen algunos expertos. Algunos periodistas se han tomado el trabajo de estudiar las 180 páginas que contienen el documento que autoriza el crédito, y ese documento comienza con una leyenda que dice, a pie de página, dice: advertimos que todo lo que aquí se dice puede ser cambiado en cualquier momento, es decir, unilateralmente. De modo que ya te imaginas ir a firmar un contrato en el cual lo primero que te dicen es que todo lo dicho puede ser cambiado.
y aún así todo lo firmaron y lo aceptaron. Por si eso te pareciera poca desvergüenza, perdonen ustedes si hay alguna altisonancia en lo que digo, de todas maneras estoy siendo cauteloso, pero si fuera poca la desvergüenza de firmar un compromiso de tal envergadura en el que unilateralmente el que confiere el crédito advierte que todo lo que ahí dice puede ser cambiado. Además, se firmó una carta que está incorporada al cuerpo del documento en donde dice que el propio presidente y su secretario de Economía, de apellido Caputo, están dispuestos a hacer cualquier cosa que el Fondo Monetario les pida para mejorar dicen, su performance como deudores. Así que ante esas condiciones, después el fondo dice algunos capítulos que estos periodistas fueron capaces de leer a toda velocidad y traducir para la audiencia. Decían, periodistas, por cierto, muy serios, decían, hay un compromiso ahí para una reforma salarial, para una reforma laboral en el país. Hay un compromiso para toda una reforma de las tarifas de los servicios, especialmente eléctricos de Argentina. Hay una cláusula en la que se compromete el país a hacer toda una reformulación en términos del gasto, del presupuesto, y de achicar al máximo al propio Estado, suprimiendo presupuestos, suprimiendo subsidios, etcétera. En lo único que tendría un espejismo de buena voluntad popular es que advierten que hay que no solamente mantener, sino incrementar algún tipo de ayudas económicas para los más pobres. Porque bien que ya se huelen que en este país la inconformidad y el dolor que está produciendo este sometimiento al Fondo Monetario tiene una gravedad que se va a acusar en los próximos meses. El Fondo Monetario pide y pone e impone en su documento el plazo del mes de noviembre de este año para que todas estas, este, permítanme la palabra, canalladas que están imponiendo, se cumplan todas en este año. Año, por cierto, electoral en Argentina, elecciones de medio término, año en el que se está usando este préstamo para poder llegar a las elecciones próximas, año en el que se espera que, además de una devaluación seria, como la que ya está ocurriendo hoy con el peso argentino, frente al dólar, además, haya una recesión muy seria. Los comercios, las organizaciones de comerciantes y algunos industriales, pequeñas y medianas empresas, hoy claman porque dicen que todas las ventas han caído hasta en un 20-25%. Claman porque no hay posibilidad alguna de salir adelante en la medida en que todo se encarece. La inflación de este mes se trepará al 5 o 6%, según dicen algunos, cuando venimos de 2 meses o 3 anteriores de una tasa del 2 y 3% de inflación. De modo que la bandera esta heroica y épica con la que Milei se presentaba de gran vencedor de la inflación, resulta que es una verdadera falacia y que lo que se espera de aquí, por lo menos a junio, julio, será un recalentamiento inflacionario. Todo esto traducido para la perspectiva de América Latina y yo creo que también para echar las barbas a remojo en México, tiene que ver con que estos organismos de crédito internacional son efectivamente una bomba atómica en el corazón mismo de las democracias, porque no se presta un solo dólar sin que los que reciben el préstamo, sin que los magnates o los gobernantes que lo reciben y sus sirvientes hayan pactado canalladas de todo tipo. Y en esto creo que es una advertencia importantísima, porque el estado real de la vida económica de los países que hoy están siendo subordinados por el Fondo Monetario Internacional, que sus democracias penden directamente de las tropelías que el Fondo Monetario internacional impone, están hoy, en verdad, sufriendo amargamente. Y la lista es larga, no solamente Argentina, que es el exceso de todos los excesos, sino Perú, por ejemplo, sino también Paraguay, por ejemplo, en fin, la lista es larga. Y los montos de cada una de las deudas verdaderamente se vuelven obscenas. No sé qué palabra podríamos encontrar para poder, sin amarillismos y sin escandalizar,
tontamente, pero para poder expresar la gravedad que implica el monto del dinero que tiene que pagarse, más todos los intereses y las condiciones del pago, son verdaderamente una destrucción contra un continente que tiene necesidades fundamentales, alimentarias, que tiene necesidades educativas, que tiene necesidades de vivienda, que tiene necesidades sanitarias tan urgentes, y todo ese dinero que podría estar mejorando la calidad y la dignidad de los pueblos, hoy se está entregando a un grupo de, iba a decir payasos, pero como no tiene ningún chiste el asunto, prefiero decir de canallas que están viviendo de la usura descarada que significa el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias, Fernando, por este análisis tan importante, sobre todo en esto que tú decías, en el contexto de estos países de América Latina, pues que hemos vivido, digo, además de esta amenaza, como tú lo dices, también lo que tú agregas, pues un sometimiento a estos organismos financieros internacionales, pues históricamente, y también acá en México, pues tenemos mucho que decir, ¿no? En el marco de todas estas reformas estructurales que vivimos en la época neoliberal, pues muchos préstamos que se hicieron del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, pues condicionaron, ¿no?, al país para hacer justo estas reformas y profundizar en ellas, igual pues que lo estamos viendo en otros países de América Latina. Y yo te quería preguntar en este sentido de este sometimiento y de que de estos organismos no prestan si no hay una condición, ¿cuál es la condición que habrá acá para prestarle a Javier Milei estos 20.000 millones de dólares? Tú ya lo decías y que también era otra de las cuestiones que teníamos duda, es en el contexto electoral para garantizar que el Congreso sea favorable a él, Fernando. Pues esa es una de las, digamos, más evidentes condiciones, ¿no?, que han negociado. En esta coinciden propios y extraños, diciendo Milei lo que está haciendo es comprar tiempo, porque sabe que sin el ingreso de este dinero hubiese reventado a Argentina ya en los próximos 2 meses. Es insostenible, Violeta, la realidad que se vive. La cantidad de personas hoy viviendo y durmiendo en las calles se ha multiplicado significativamente. El poder adquisitivo está realmente por los suelos. Los profesores, los trabajadores en general, dicen aquí, no llegan a fin de mes, es decir, no alcanzan más que para 15 días más o menos un sueldo, ya no te digo de un jubilado, un sueldo de alguien que, por ejemplo, aquí en día esté ganando 1,5 millones de pesos, por ejemplo, que es un sueldo que está por debajo de la línea de la pobreza hoy en Argentina, tomando en cuenta que la renta de casi cualquier lugar hoy le cuesta la mitad del salario a cualquier trabajador, por lo menos. eh, eso ya te habla de una brutalidad tremenda. Es uno de los acuerdos, pues, comprar tiempo con este crédito para darle sobrevivencia a este proyecto que ellos llaman anarcocapitalista. Pero hay otros acuerditos en lo oscurito, como se dice, que hay que ver, ¿no? Porque tienen el sueño dorado de destruir, por supuesto, a la clase trabajadora y a sus organizaciones. Uno de los planes de estos acuerdos es, por supuesto, crear una especie de reforma laboral que inhabilita la existencia misma de los sindicatos, que inhabilita incluso la existencia de los sistemas de atención a la salud que los sindicatos han desarrollado, encarecimiento de las sistemas de prevención o de cuidado de salud privados. Contiene desde luego las autorizaciones para los incrementos al costo de la luz, que ya es bastante caro en la ciudad de Buenos Aires, y que, bueno, ahora piensan incluso incrementar en un 50, 30, 50%, según las distintas empresas privadas que son las dueñas de la luz en esta ciudad y en este país. Pero hay un otro trasfondo que yo creo que también hay que tomar en consideración, porque mira, alguna vez, Violeta, Ernesto, el expresidente Néstor Kirchner tomó una decisión que fue muy polémica en su tiempo, pero que le produjo beneficios muy importantes a este país, porque decidió pagarle al Fondo Monetario hasta el último centavo y correrlos de este país, así de una vez y por todas. Y entonces Néstor Kirchner sacó cuentas, sacó restas, multiplicaciones, se sentó, negoció, les dijo, aquí está su dinero, no vuelvan a la Argentina.
Este periodo de desendeudamiento fue realmente plataforma de muchos de los despegues que hoy incluso, a pesar de que hay una campaña brutal contra Néstor Kirchner y contra Cristina Fernández de Kirchner, una campaña realmente de ensuciarles todo lo que pueda ser ensuciable, es verdad que este país pudo respirar mucho económicamente y desde luego reordenar el gasto público en función de un montón de proyectos que todavía hoy mucha gente recuerda porque han sido muy bienvenidos a nivel popular. Eh, yo creo, mira mi hipótesis, es que parte de los acuerdos que hicieron tienen que ver con castigar a Cristina Fernández y a esta herencia del kirchnerismo frente a este atrevimiento realmente irreverente y yo diría ejemplar de correr al Fondo Monetario, sacarlo del escenario económico del país. Yo creo que una parte del lawfare que se está hoy practicando contra Cristina no lo estoy diciendo por adivinanzas ni porque yo sea un genio de esto. El propio Milei ya dijo, Cristina va a ir a la cárcel. Lo dijo Milei con ninguna autoridad, con ningún derecho y con mucha desvergüenza, porque no es el poder ejecutivo el que decide esas cosas. Pero el poder ejecutivo ha querido manipular al propio poder legislativo. De hecho, inyectó dos jueces de la Suprema Corte con unos movimientos que fueron todos sucios, todos tramposos, todos corruptos al punto que la propia clase política los diputados y los senadores tuvieron que rechazar los nombramientos y los sacaron del escenario. Hoy es un escándalo judicial grandísimo en Argentina porque rechazaron pues los nombramientos que Milei impuso por decreto ante el Poder Judicial, cosa que además está prohibido por la Constitución en Argentina, porque eso tiene que pasar por diputados y senadores. No es el presidente el que los nombra. Es el presidente, en todo caso, el que los propone para que los poderes legislativos hagan su trabajo en ese sentido. Bueno, el escándalo es tal, pero en el trasfondo, permítanme insistir en esto porque me parece que es importante. Cuando uno puede decir que el Fondo Monetario es una amenaza contra las democracias, hay que fundamentar en estos ejemplos. Y este es un ejemplo en el que la pretensión es inhabilitar a Cristina Fernández para que pueda tener alguna posibilidad de competir políticamente en los próximos años y quizá de por vida, con una sanción que la lleve quizá a una cárcel domiciliaria y quizá a todos los daños políticos que eso pueda significar para su organización, para su partido político de la cual ella es presidente hoy, presidenta, y en todo caso también para disciplinar a otros con esta cosa de yo tengo el poder, yo sí pude finalmente meter a la cárcel a esta mujer que tanto odia mi ley y que tanto odia la oligarquía argentina. Suelen decirse en los corrillos que algo muy bueno habrá hecho Cristina y Néstor para que tanto odio de las oligarquías se descargue contra ellos. En todo caso, por, valga o no valga el silogismo, lo que sí es verdad es que el Fondo Monetario seguramente está prestándose, auxiliando y dando alientos a semejantes canalladas. Y por último, te diría que esta cosa de comprar tiempos también tiene que ver con darse tiempo para infiltrar, para sí, la palabra es esa, infiltrar personajes de la ultraderecha en las distintas organizaciones políticas. Ya hoy han comenzado las campañas electorales para, por ejemplo, convertirse en gobernador de lo que se llama provincia de Buenos Aires, que equivaldría un poco al Estado de México por el tamaño, por el volumen y por la importancia. La provincia de Buenos Aires es una provincia realmente, un estado realmente significativo en todos sentidos para la política y para la economía argentina. Y ya se han destapado algunos candidatos que son, pues para decirlo a estas horas en que no quiero amargarle la vida a nadie, pero absolutamente impresentables, vergonzosos, personajes que, por ejemplo, uno de ellos, cuya lógica es, hay que meterles bala a todos, hay que agarrarlos, meterles plomo y además colgarlos en la plaza pública. Estoy citando casi textualmente a uno de los candidatos de la derecha y la ultraderecha de Milei a la provincia de Buenos Aires. Y después están los otros candidatos también de la derecha y de la ultraderecha, del grupo PRO, de Macri, etcétera, que por su cuenta tienen prontuarios de altísimos, altísimos, diría yo, niveles de corrupción
y de toda clase de sospechas, en términos no solo de su pulcritud política, sino además de sus ingresos y de sus propiedades. Eh, es una situación ya de suya lamentable para eso que se llama política, ¿no? Esto que llaman las democracias burguesas la política, donde ahora las agencias de propaganda se volvieron las matrices ideológicas, las agencias de propaganda son las fábricas de imágenes públicas y que, repito, tienen hoy un material ciertamente deleznable en más de uno de los candidatos. Están comprando tiempo para hacerlos presentes, están comprando tiempo para darles espacio, están comprando tiempo para poder inyectarles recursos y, en todo caso, según ellos, levantarse con una victoria contra el peronismo, contra el kirchnerismo y contra todas las distintas agrupaciones que se cobijan bajo esta lógica de los movimientos nacionales y populares. Y así está la cosa. Mientras tanto, la oposición muy desorganizada, mientras tanto, una población muy decepcionada, muy desconfiada, y por cierto, siendo víctima también de su desconfianza y de su coraje histórico. Ya vimos hace unas cuantas horas que en la provincia de Santa Fe, en el estado de Santa Fe, donde está la ciudad de Rosario, la cuna del Che Guevara, nada menos, ahí muy cerquita, en un pequeño municipio, ganó la ultraderecha porque la gente fue y votó por ellos otra vez. Y si eso fuese síntoma de algo, verdad que hay que preocuparse, porque de aquí a las elecciones de medio término, eh, están seguramente organizando ya mucha escanallada. Fernando Buenavat, como siempre, un placer y un gusto, pues tiempos complejos y habrá que dar seguimiento a lo que pasa ahí, ese endeudamiento, pues ya conocemos esas historias, pasó con Macri y después llegó el kirchnerismo y vean, Ernesto querido, perdóname Ernesto querido, cámbiale de apellidos y ponle el que quieras en México. De los recientes que hemos visto, los espectáculos de Fobaproa, el Fobaproa es una de las consecuencias de esta clase de cosas, ¿no? pues sí, esta historia la sabemos porque llega un gobierno de izquierda y ya tiene esta deuda y ahora enfrenta esa deuda, además de los otros demonios que hay que enfrentar cuando uno llega, asume una presidencia y, y ahora pues Milei está repitiendo la misma historia y a ver qué pasa con lo que viene. Gracias como siempre, Fernando, mucho que abordar, mucho que hablar sobre este tema. Un fuerte y fraterno abrazo y otra vez felicidades por ese premio. Muchas Muchas gracias, Rufino. felicidades. Sí. Gracias.